Comal y le agradecemos a Alejandro Romero Ayala, economista y experto en estadística. Ayer pues comentábamos aquí en este espacio cuando empezamos a hablar de la influenza aviar, que ya hablamos con un especialista, que no nos tenemos que preocupar por los temas de salud, es lo que nos decía la persona, el especialista que teníamos, pero leíamos un tuit de Alejandro que nos hablaba del brote de influenza aviar en Jalisco hace exactamente 10 años y lo que originó, ¿no? Y lo que nos preocupa ahorita, porque de por sí la inflación, la alza de precios, la canasta básica que ha estado, pues la canasta básica no golpeteada a nosotros quienes la adquirimos, y pues de este tema vamos a hablar. Alejandro, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esto se pudiera venir, ¿no? Daniel estuvo entrevistando ayer pues a algunas personas conocedoras de esto, que es precisamente que se dedican, que tienen negocios sobre venta de pollo, huevo, y lo que nos hablaban. ¿Qué panorama se visualiza económicamente hablando, Alejandro? Mira, yo creo que el grado de va a haber una afectación. Yo creo que eso, la verdad, no tengo dudas al respecto. Va a haber una afectación. Seguramente va a mover los precios esta situación del huevo y del pollo. ¿En qué magnitud se van a mover? Eso va a depender mucho de qué tanto se logre controlar el brote. Para ponernos en perspectiva, en Jalisco en 2012 empezó el brote en junio con el sacrificio y la muerte de más o menos poquito más de 200,000 aves. Justo la misma cantidad, ahora son 296,000 las que se sacrificaron o las que han muerto por este brote actual. Entonces, más o menos estamos en una situación inicial muy parecida a la de Jalisco en 2012. Luego, ¿qué sucedió? A septiembre, el brote, lamentablemente en Jalisco, en aquel momento no se controló a tiempo, no se logró, las medidas no fueron efectivas, al menos en términos de muerte de aves, y se nos dispararon las muertes a 22.3 millones de aves muertas o infectadas o sacrificadas, perdón, por el brote de influenza. Y eso representó en aquel momento el 15% de la producción nacional de huevo y de pollo en nuestro país. Entonces lo que sucedió fue que disparó los precios del huevo un 40% en aquel momento, y en el caso de los precios del pollo se dispararon un 15%. Para darnos una referencia, en aquel tiempo la inflación era más o menos del 4%, entonces el aumento de esos productos era varias veces el aumento de la inflación. Ahora el panorama es hasta cierto punto más complicado todavía. ¿Por qué? Porque en lo que va del año ya el precio del huevo ha subido un 33% y el precio del pollo ha subido un 15% debido a los aumentos en los alimentos que hay que darles, en los granos que hay que darles a los animales, pues obviamente para que produzcan y para que engorden. Estos aumentos en los precios de los granos se dio por la guerra entre Rusia y Ucrania, encareció mucho los precios de los granos a nivel internacional, y entonces ya hay un aumento muy fuerte de por sí en el huevo y en el pollo. Mi pronóstico es que si el brote de influenza no se logra contener de manera efectiva y tenemos millones de muertes o de sacrificios de aves, nos va a volver a pasar la misma situación. De hecho, ya hay quien prevé un aumento de los precios del huevo y del pollo, más o menos que ronde el 20%. Pero, te repito, yo creo que si va a depender mucho de la intensidad. Si se contiene pronto, va a ser una burbuja, digamos, ligera y pasajera, pero si las muertes se recrudecen y siguen aumentando a millones de aves, como en la situación de 2012, entonces sí vamos a ver incrementos todavía mucho más fuertes en el huevo y en el pollo, y también en el pavo, también el Sí. pavo pudiera subir también en los próximos
en las próximas semanas. Y obviamente derivado también pues del incremento, por ejemplo, en el tema del huevo, que ya viene arrastrando pues algo de carestía en los últimos meses, Alejandro, pues otros productos también pudieran verse un incremento, la mayonesa, el pan, galletas, varias cosas que se fabrican a partir del huevo en conjunto con otros ingredientes, incluso la propia nieve y muchas otras cosas. Sí, no, así es. Ya a partir de ahí golpeas a toda la cadena de productos derivados o que utilicen como insumo estos productos. Imagínate, pues obviamente los negocios de ensalada, que muchos basan sus oferta de ensaladas en diferentes platos de pollo. También, como bien lo dices, los pasteles, el pan, las galletas, la mayonesa efectivamente tienen mucho contenido de huevo. Entonces, todos estos productos que utilizan definitivamente estos insumos podrían verse también afectados. Y lo que me preocupa sobre todo es que en Estados Unidos esta enfermedad viene producto de la migración de aves que hay de Norteamérica, es decir, de Canadá a Estados Unidos, porque allá el brote de influenza empezó más o menos desde marzo de este año y hasta el momento ya van casi 50 millones de aves sacrificadas o muertas por el brote de influenza en Estados Unidos. Entonces, pues allá ya tiene tintes históricos este brote de influenza. Tengo entendido que también en Europa hay un problema también fuerte de influenza aviar, inclusive con algunos casos ya detectados en humanos en el caso de Europa. Afortunadamente aquí no, pero sí se puede convertir en un problema peligroso si no se atiende inmediatamente y si no se aplican las medidas adecuadas, sobre todo para que en las granjas no haya un brote de esta enfermedad que obligue a sacrificar a millones de aves. Pues bueno, pues siempre es muy interesante platicar con el economista y experto en estadística, Alejandro Romero Ayala, que por lo que nos dices, pues no nos vamos a librar del alza, ¿no? Habrá que estar muy pendientes y esperemos que las medidas que se están tomando contengan lo más posible el brote y si es así, bueno, entonces serán afectaciones, esperemos, ojalá menores. Muy bien, pues muy agradecidos con que nos acompañes y nos ayudes a entender estos temas, Alejandro. Gracias a ustedes.